Pronto estuvieron enredados en un abrazo feroz, casi rodando hasta el fuego, dándose puntapiés y aporreándose, mientras Tom los golpeaba con una rama para que recobraran el juicio, y por supuesto enfureciéndolos todavía más. Bilbo habría podido escapar en ese mismo instante. Pero las grandes garras de Berto le habían estrujado los desdichados pies, había perdido el aliento, y la cabeza le daba vueltas. Así que allí se quedó resollando, justo fuera del círculo de luz. De pronto, en plena pelea, apareció Balim. Los enanos habían oído ruidos a lo lejos, y luego de esperar un rato a que Bilbo volviera o que gritara como una lechuza, empezaron a arrastrarse hacia la luz tratando de no hacer ruido. Tan pronto como Tom vio aparecer a Balim a la luz, dio un horrible aullido. Ocurre que los trolls no soportan la vista de un enano crudo. Berto y Guille dejaron enseguida de pelear, y, un saco, rápido, Tom, dijeron. Antes de que Balim, quien se preguntaba dónde estaría Bilbo en aquella conmoción, se diera cuenta de lo que ocurría, le habían echado un saco sobre la cabeza, y lo habían derribado. Aún vendrán más, o me equivoco bastante. Muchos y ninguno, eso es, dijo Tom. No más saque hobbits, pero muchos enanos. Eso es lo que quería decir. Pienso que tienes razón, dijo Berto, y convendría que saliésemos de la luz. Y así hicieron. Teniendo en la mano unos sacos que usaban para llevar carneros y otras presas, esperaron en las sombras. Cuando aparecía algún enano, y miraba sorprendido el fuego, las jarras desbordadas y el carnero roído, ¡pop! Un saco maloliente le caía sobre la cabeza, y el enano rodaba por el suelo. Pronto Duolan yacía al lado de Balim y Fili y Kili juntos, y Dori y Nori y Ori en un montón, y Oin, Gloin, Bifur, Bofur y Bombur incómodamente apilados cerca del fuego. Eso les enseñará, dijo Tom, ya que Bifur y Bombur habían causado muchos problemas y habían peleado como locos, tal como hacen los enanos cuando se ven acorralados. Thorin llegó último, y no lo tomaron desprevenido. Llegó esperando encontrar algo malo, y no necesitó ver las piernas de sus amigos sobresaliendo de los sacos para darse cuenta de que las cosas no iban del todo bien. Se quedó fuera, algo aparte, en las sombras, y dijo, ¿qué es todo este jaleo? ¿Quién está aporreando a mi gente? Son trolls, respondió Bilbo desde atrás del árbol. Lo habían olvidado por completo. Están escondidos entre los arbustos, con sacos. Oh, ¿son trolls? Dijo Thorin, y saltó hacia el fuego cuando los trolls se precipitaban sobre él. Alzó una rama gruesa que ardía en un extremo y Berto la tuvo en un ojo antes de que pudiera esquivarla. Eso lo puso fuera de combate durante un rato. Bilbo hizo todo lo que pudo. Se aferró de algún modo a una pierna de Tom, era gruesa como el tronco de un árbol joven, pero lo enviaron dando vueltas hasta la copa de unos arbustos, mientras Tom pateaba las chispas hacia la cara de Thorin. La rama golpeó los dientes de Tom, que perdió un incisivo. Esto lo hizo aullar, os lo aseguro. Pero justo en ese momento, Guille apareció detrás y le echó a Thorin un saco a la cabeza y se lo bajó hasta los pies. Y así acabó la lucha. Un bonito escabeche eran todos ellos ahora, primorosamente atados en sacos, con 3 trolls enfadados, 2 con quemaduras y golpes que recordar, sentados cerca, discutiendo si los asarían a fuego lento, si los picarían fino y luego los cocerían, o bien si se sentarían sobre ellos, haciéndolos papilla. Y Bilbo en lo alto de un arbusto, con la piel y las vestiduras rasgadas, no atreviéndose a intentar un movimiento, por miedo de que lo oyeran. Fue entonces cuando volvió Gandalf, pero nadie lo vio. Los trolls acababan de decidir que meterían a los enanos en el asador y se los comerían más tarde. Había sido idea de Berto, y tras una larga discusión todos estuvieron de acuerdo. No es buena idea asarlos ahora, nos llevaría toda la noche, dijo una voz. Berto creyó que era la voz de Guille. No empecemos de nuevo la discusión, Guille, dijo el otro, o sí que nos llevaría toda la noche. ¿Quién está discutiendo? Dijo Guille, creyendo que había sido Berto el que había hablado. Tú, dijo Berto. Eres un mentiroso, dijo Guille, y así empezó otra vez la discusión. Por fin decidieron picarlos y cocerlos, así que trajeron una gran cacerola negra y sacaron los cuchillos. No está bien cocerlos. No tenemos agua y hay todo un buen trecho hasta el pozo, dijo una voz. Berto y Guille creyeron que era la de Tom. Calla o nunca acabaremos. Y tú mismo traerás el agua si dices una palabra más. Cállate tú, dijo Tom, quien creyó que era la voz de Guille. ¿Quién discute, sino tú? Eres bobito, dijo Guille. Bobito tú, respondió Tom. Y así comenzó otra vez la discusión, y continuó más enconada que nunca, hasta que por fin decidieron sentarse sobre los sacos uno a uno, aplastarlos y coserlos más tarde. ¿Sobre cuál nos sentaremos primero? Dijo la voz. Mejor sentarnos primero sobre el último tipo, dijo Berto, cuyo ojo había sido lastimado por Thorin, creyendo que era Tom el que hablaba. No hables solo, dijo Tom, pero si quieres sentarte sobre el último, hazlo.
¿Cuál es? El de las medias amarillas, dijo Berto. Tonterías, el de las medias grises, dijo una voz que parecía la de Guille. Me aseguré de que eran amarillas, dijo Berto. Amarillas eran, corroboró Guille. Entonces, ¿por qué dijiste que eran medias grises? Preguntó Berto. Nunca dije eso. Fue Tom. Yo no lo dije. Fuiste tú, dijo Tom. Apuesto 2 contra 1, así que cierra la boca. Dijo Berto. ¿A quién le estás hablando? Preguntó Guille. Basta ya, dijeron Tom y Berto al mismo tiempo. La noche avanza y amanece temprano. Sigamos. Que el amanecer caiga sobre todos y que sea piedra para vosotros. Dijo una voz que sonó como la de Guille. Pero no lo era. En ese preciso instante, la aurora apareció sobre la colina y hubo un bullicioso gorjeo en la enramada. Guille ya no dijo nada más, pues se convirtió en piedra mientras se encorvaba, y Berto y Tom se quedaron inmóviles como rocas cuando lo miraron. Y allí están hasta nuestros días, solos, a menos que los pájaros se posen sobre ellos, pues los trolls, como seguramente sabéis, tienen que estar bajo tierra antes del alba, o vuelven a la materia montañosa de la que están hechos, y nunca más se mueven. Esto fue lo que les ocurrió a Berto, Tom y Guille. Excelente, dijo Gandalf, mientras aparecía desde atrás de un árbol y ayudaba a Bilbo a descender de un arbusto espinoso. Entonces Bilbo entendió. Había sido la voz del brujo la que había tenido a los ogros discutiendo y peleando por naderías hasta que la luz asomó y acabó con ellos. Lo siguiente fue desatar los sacos y liberar a los enanos. Estaban casi asfixiados y muy fastidiados, no les había divertido nada estar allí tendidos, oyendo a los ogros que hacían planes para asarlos, picarlos y cocerlos. Tuvieron que escuchar más de 2 veces el relato de lo que le había ocurrido a Bilbo antes de quedar satisfechos. Tiempo tonto para andar practicando el arte de birlar y desvalijar bolsillos. Dijo Bombur. Todo lo que queríamos era comida y lumbre. Y eso es justamente lo que no hubierais conseguido de esa gente sin lucha, en cualquier caso, replicó Gandalf. De todos modos, ahora estáis perdiendo el tiempo. ¿No os dais cuenta de que los trolls han de tener alguna cueva o agujero excavado aquí cerca para esconderse del sol? Tenemos que investigarlo. Buscaron alrededor y pronto encontraron las marcas de las botas de piedra entre los árboles. Siguieron las huellas colina arriba hasta que descubrieron una puerta de piedra, escondida detrás de unos arbustos y que conducía a una caverna. Pero no pudieron abrirla, ni siquiera cuando todos empujaron mientras Gandalf probaba varios encantamientos. ¿Será esto de alguna utilidad? Preguntó Bilbo cuando ya se estaban cansando y enfadando. Lo encontré en el suelo donde los trolls tuvieron la discusión. Y extrajo una llave bastante grande, aunque Guille la hubiese considerado pequeña y secreta. Por fortuna se le había caído del bolsillo antes de quedar convertido en piedra. ¿Pero por qué no lo dijiste antes? Le gritaron. Gandalf arrebató la llave y la introdujo en la cerradura. Entonces la puerta se abrió hacia atrás con un solo empellón, y todos entraron. Había huesos esparcidos por el suelo, y un olor nauseabundo en el aire, pero había también una buena cantidad de comida mezclada al descuido en unos estantes y sobre el suelo, entre un cúmulo de cosas tiradas en desorden, producto de muchos saqueos, desde botones de estaño a ollas colmadas de monedas de oro apiladas en un rincón. Había también montones de vestidos que colgaban de las paredes, demasiado pequeños para los trolls. Me temo que pertenecían a las víctimas, y entre ellos muchas espadas de diversa factura, forma y tamaño. 2 les llamaron particularmente la atención, por sus hermosas vainas y empuñaduras enjolladas. Gandalf y Thorin tomaron una cada uno, y Bilbo un cuchillo con vaina de cuero. Para un troll no habría sido más que un pequeño cortaplumas, pero al hobbit le servía como espada corta. Las hojas parecen buenas, dijo el mago desenvainando una a medias y observándola con curiosidad. No han sido forjadas por ningún troll ni herrero humano de estos lugares y días, pero cuando podamos leer las runas que hay en ellas, sabremos más. Salgamos de este hedor horrible, dijo Fili. Y así sacaron las ollas de monedas y todos los alimentos que parecían limpios y adecuados para comer, así como un barril de cerveza del país todavía lleno. Sintieron ganas de desayunar, y hambrientos como estaban no hicieron ascos a lo que habían sacado de las despensas de los trolls. De las provisiones que habían traído quedaba ya poco, pero ahora tenían pan, queso, gran cantidad de cerveza y panceta para asar a las brasas. Luego se durmieron, pues la noche no había sido tranquila, y no hicieron nada hasta la tarde. Entonces trajeron los ponis y se llevaron las ollas del oro y las enterraron con mucho secreto no lejos del sendero que bordea el río, echándoles numerosos encantamientos, por si alguna vez tenían oportunidad de regresar y recobrarlas. Enseguida, volvieron a montar, y trotaron otra vez por el camino hacia el este. ¿Dónde has ido, si puedo preguntártelo? Dijo Thorin a Gandalf mientras cabalgaban. A mirar adelante, respondió Gandalf. ¿Y qué te hizo volver en el momento preciso? Mirar hacia atrás.
De acuerdo, pero ¿no podría ser más explícito? Me adelanté a explorar el camino. Pronto se hará peligroso y difícil. Deseaba también acrecentar nuestras reservas de alimentos. Sin embargo, no había ido muy lejos cuando me encontré con un par de amigos de Rivendell. ¿Dónde queda eso?, preguntó Bilbo. No interrumpas, dijo Gandalf. Llegarás allí en pocos días, si tenemos suerte, y lo sabrás todo. Como estaba diciendo, encontré dos de los hombres de Elrond. Huían asustados de los trolls. Por ello supe que 3 trolls habían bajado de las montañas y se habían asentado en el bosque, no lejos del camino. Habían espantado a toda la gente del distrito y tendían celadas a los extraños. Enseguida tuve el presentimiento de que yo hacía falta. Mirando atrás, vi fuego a lo lejos y me vine. Así que ya lo sabes ahora. Por favor, ten más cuidado la próxima vez, o no llegaremos a ninguna parte. Gracias, dijo Thorin. 3. Un breve descanso. No cantaron ni contaron historias aquel día, aunque el tiempo mejoró, ni al día siguiente, ni al otro. Habían empezado a sentir que el peligro estaba bastante cerca y a ambos lados. Acamparon bajo las estrellas, y los caballos comieron mejor que ellos mismos, pues la hierba abundaba, pero no quedaba mucho en los zurrones, aun contando con lo que habían sacado a los trolls. Una mañana vadearon un río por un lugar ancho y poco profundo, resonante de piedras y espuma. La orilla opuesta era escarpada y resbaladiza. Cuando llegaron a la cresta, guiando los ponis, vieron que las grandes montañas descendían ya muy cerca hacia ellos. Parecían alzarse a solo un día de cómodo viaje desde la falda más cercana. Tenían un aspecto tenebroso y lóbrego, aunque había manchas de sol en las laderas oscuras, y más allá centelleaban las cumbres nevadas. ¿Es aquella la montaña?, preguntó Bilbo con voz solemne, mirándola con asombro. Nunca había visto antes algo que pareciese tan enorme. Desde luego que no, dijo Balim. Esto es solo el principio de las montañas nubladas, tenemos que cruzarlas de algún modo, por encima o por debajo, antes de que podamos internarnos en las tierras ásperas de más allá. Y aún queda un largo camino desde el otro lado hasta la montaña solitaria de Oriente, en la que Smaug yace tendido sobre el tesoro. Oh, dijo Bilbo, y en aquel mismo instante se sintió cansado como nunca hasta entonces. Añoraba una vez más la silla confortable delante del fuego y la salita preferida en el agujero, Hobbit, y el canto de la marmita. No por última vez. Gandalf encabezaba ahora la marcha. No nos salgamos del camino, o ya nada podrá salvarnos, dijo. Necesitamos comida, en primer lugar, y descanso con una seguridad razonable. Además es muy importante internarse en las montañas nubladas por el sendero apropiado, o de lo contrario os perderéis y tendréis que volver y empezar de nuevo por el principio, si llegáis a volver. Le preguntaron hacia dónde estaba conduciéndolos, y él respondió, habéis llegado a los límites mismos de las tierras salvajes, como algunos sabéis sin duda. Oculto en algún lugar delante de nosotros está el hermoso valle de Rivendell, donde vive Elrond en la última morada. Le envié un mensaje por mis amigos y nos está esperando. Aquello sonaba agradable y reconfortante, pero no habían llegado aún, y no era tan fácil como parecía encontrar la última morada al oeste de las montañas. No había árboles, valles o colinas que quebrasen el terreno delante de ellos. La vasta pendiente ascendía poco a poco hasta el pie de la montaña más próxima, una ancha tierra descolorida de brezo y piedra rota, con manchas de latigazos de verde de hierbas y verde de musgos que señalaban dónde podía haber agua. Pasó la mañana, llegó la tarde, pero no había señales de que alguien habitara en ese yermo silencioso. La inquietud de todos iba en aumento, pues veían ahora que la casa podía estar oculta casi en cualquier lugar entre ellos y las montañas. Se encontraban de pronto con valles inesperados, estrechos, de paredes escarpadas, que se abrían de súbito, y ellos miraban hacia abajo y se sorprendían, pues había árboles y una corriente de agua en el fondo. Algunos desfiladeros casi hubieran podido cruzarlos de un salto, pero eran en cambio muy profundos, y el agua corría por ellos en cascadas. Había gargantas oscuras que no podían cruzarse sin trepar. Había ciénagas. Algunas eran lugares verdes de aspecto agradable, donde crecían flores altas y luminosas, pero un pony que caminase por allí llevando una carga nunca volvería a salir. Por cierto, era una tierra que se extendía desde el vado a las montañas, de una vastedad que nunca hubieseis llegado a imaginar. Bilbo estaba asombrado. Unas piedras blancas, algunas pequeñas y otras medio cubiertas de musgo o brezo, señalaban el único sendero. En verdad era una tarea muy lenta la de seguir el rastro, aun guiados por Gandalf, que parecía conocer bastante bien el camino. La cabeza y la barba de Gandalf se movían de aquí para allá cuando buscaba las piedras, y ellos lo seguían, pero cuando el día empezó a declinar no parecían haberse acercado mucho al término de la busca. La hora del té había pasado hacía tiempo y parecía que la de la cena pronto iría por el mismo camino. Había mariposas nocturnas que revoloteaban alrededor y la luz era ahora muy débil, pues aún no había salido la luna.
El pony de Bilbo comenzó a tropezar en raíces y piedras. Llegaron tan de repente al borde mismo de un declive abrupto, que el caballo de Gandalf casi resbaló pendiente abajo. Aquí está, por fin, anunció el mago, y los otros se agruparon en torno y miraron por encima del borde. Vieron un valle allá abajo. Podían oír el murmullo del agua que se apresuraba en el fondo, sobre un lecho de piedras. En el aire había un aroma de árboles, y en la vertiente del otro lado brillaba una luz. Bilbo nunca olvidó cómo rodaron y resbalaron en el crepúsculo, bajando por el sendero empinado y zigzagueante hasta entrar en el valle secreto de Rivendell. El aire era más cálido a medida que descendían, y el olor de los pinos amodorraba a Bilbo, quien de vez en cuando cabeceaba y casi se caía, o daba con la nariz en el pescuezo del pony. Todos parecían cada vez más animados mientras bajaban. Las hayas y los robles sustituyeron a los pinos, y el crepúsculo era como una atmósfera de serenidad y bienestar. El último verde casi había desaparecido de la hierba, cuando llegaron al fin a un claro despejado, no muy por encima de las riberas del arroyo. Huele a elfos, pensó Bilbo, y levantó los ojos hacia las estrellas. Ardían brillantes y azules. Justo entonces una canción brotó de pronto, como una risa entre los árboles. Oh, ¿qué hacéis, y a dónde vais? Hay que errar esos ponis. El río corre. Oh, laye, aquí abajo en el valle. Oh, ¿qué buscáis, y a dónde vais? Los leños humean, las tartas se doran. Oh, lel, el valle es alegre. Ja, ja. Oh, ¿hacia dónde vais meneando las barbas? No sabemos qué trae a Bolsón y a Balim y Duolan abajo hacia el valle en junio. Ja, ja. Oh, aquí os quedaréis, o enseguida os iréis. Se extravían los ponis. La luz del día muere. Sería malo irse. Mucho mejor quedarse, y escuchar y atender hasta el fin de la noche nuestro canto. Ja, ja. De esta manera reían y cantaban entre los árboles, y vaya desatino, pensaréis vosotros, supongo. Pero no les importaría nada si se lo dijeseis, se reirían todavía más. Eran elfos, desde luego. Pronto Bilbo empezó a distinguirlos, a medida que aumentaba la oscuridad. Le gustaban los elfos, aunque rara vez tropezaba con ellos, pero al mismo tiempo lo asustaban un poco. Los enanos no se llevaban bien con aquellas criaturas. Aun enanos bastante simpáticos, como Thorin y sus amigos, pensaban que los elfos eran tontos. Un pensamiento muy tonto, por cierto, o se enfadaban con ellos. Pues algunos elfos les tomaban el pelo y se reían de los enanos, y sobre todo de sus barbas. Bueno, dijo una voz. Miren qué cosa. Bilbo el Hobbit en un pony, cielos. ¿No es delicioso? Maravilla de maravillas. Enseguida se pusieron a corear otra canción, tan ridícula como la que he copiado entera. Al fin un joven alto, salió de los árboles y se inclinó ante Gandalf y Thorin. Bienvenidos al valle, dijo. Gracias, dijo Thorin con alguna brusquedad, pero Gandalf había bajado ya del caballo y charlaba alegre entre los elfos. Te has desviado un poco del camino, dijo el elfo. Es decir, si quieres ir por el único sendero que cruza el río hacia la casa de más allá. Nosotros te guiaremos, pero sería mejor que fueseis a pie hasta pasar el puente. ¿Te quedarás un rato y cantarás con nosotros, o te marcharás enseguida? Allá se está preparando la cena, dijo. Puedo oler el fuego de leña de la cocina. Cansado como estaba, a Bilbo le hubiese gustado quedarse un rato. El canto de los elfos no es para perdérselo, en junio bajo las estrellas, si te interesan esas cosas. También le hubiese gustado tener unas pocas palabras aparte con estas gentes, que parecían saber cómo se llamaba y todo acerca de él, aunque nunca los hubiese visto. Pensaba que la opinión de los elfos sobre la aventura podría ser interesante. Los elfos saben mucho y es asombroso cómo están enterados de lo que ocurre entre las gentes de la Tierra, pues las noticias corren entre ellos tan rápidas como el agua de un río, o tal vez más. Los enanos estaban todos de acuerdo en cenar cuanto antes y no quedarse mucho tiempo. Siguieron adelante, guiando a los ponis, hasta que llegaron a una buena senda, y así por fin al borde del mismo río. Corría rápido y ruidoso, como un arroyo de la montaña en un atardecer de verano, cuando el sol ha estado iluminando todo el día la nieve de las cumbres. Solo había un puente estrecho de piedra, sin parapeto, tan estrecho que apenas si cabía un pony, y tuvieron que cruzarlo despacio y con cuidado, en fila, llevando cada uno un pony por las riendas. Los elfos habían traído faroles brillantes a la orilla y cantaron una animada canción mientras el grupo iba pasando. No mojes tu barba con la espuma, padre. Le gritaron a Thorin, que de tan encorvado iba casi a gatas. Ya es bastante larga sin necesidad de que la mojes. Cuidado con Bilbo, que no se vaya a comer todos los bizcochos. Dijeron. Todavía está demasiado gordo para colarse por el agujero de la cerradura.
Silencio, silencio, buena gente. Y buenas noches, dijo Gandalf, que había llegado último. Los valles tienen oídos, y algunos elfos tienen lenguas demasiado sueltas. Buenas noches. Y así llegaron por fin a la última morada, y encontraron las puertas abiertas de par en par. Ahora bien, parece extraño, pero las cosas que es bueno tener y los días buenos para disfrutar se cuentan muy pronto y no se les presta demasiada atención. En cambio, las cosas incómodas, estremecedoras, y aún horribles, pueden hacer un buen relato, y además lleva tiempo contarlas. Se quedaron muchos días en aquella casa agradable, 14 al menos, y les costó irse. Bilbo se hubiese quedado allí con gusto para siempre, incluso suponiendo que un deseo hubiera podido transportarlo sin problemas directamente de vuelta al agujero, Hobbit. No obstante, algo hay que contar sobre esta estancia. En los días de nuestro relato, había aún algunas gentes que descendían de los elfos y los héroes del norte, y Elrond, el dueño de la casa, era el jefe de todos ellos. Era tan noble y de facciones tan hermosas como un señor de los elfos, fuerte como un guerrero, sabio como un mago, venerable como un rey de los enanos, y benévolo como el estío. Aparece en muchos relatos, pero la parte que desempeña en la historia de la aventura de Bilbo es pequeña, aunque importante, como veréis, si alguna vez llegamos a acabarla. La casa era perfecta tanto para comer o dormir como para trabajar, o contar historias, o cantar, o simplemente sentarse y pensar mejor, o una agradable mezcla de todo esto. La perversidad no tenía cabida en aquel valle. Desearía tener tiempo para contaros solo unas pocas de las historias o una o dos de las canciones que se oyeron entonces en aquella casa. Todos los viajeros, incluyendo los ponis, se sintieron refrescados y fortalecidos luego de pasar allí unos pocos días. Les compusieron los vestidos, tanto como las magulladuras, el humor y las esperanzas. Les llenaron las alforjas con comida y provisiones de poco peso, pero fortificantes, buenas para cruzar los desfiladeros. Les aconsejaron bien y corrigieron los planes de la expedición. Así llegó el solsticio de verano y se dispusieron a partir otra vez con los primeros rayos del sol estival. Elrond lo sabía todo sobre runas de cualquier tipo. Aquel día observó las espadas que habían tomado en la guarida de los trolls y comentó: esto no es obra de los trolls. Son espadas antiguas, muy antiguas, de los altos elfos del oeste, mis parientes. Están hechas en Gondolin para las guerras de los trasgos. Tienen que haber sido parte del tesoro escondido de un dragón, o de un botín de los trasgos, pues los dragones y los trasgos destruyeron esa ciudad hace muchos siglos. En esta, Thorin, las runas dicen Orcrist, la hendedora de trasgos en la ancestral lengua de Gondolin, fue una hoja muy famosa. Esta, Gandalf, fue Glamdring, martillo de enemigos, que una vez llevó el rey de Gondolin. Guardadlas bien. ¿De dónde las habrán sacado los trolls?, me pregunto. Murmuró Thorin mirando su espada con renovado interés. No sabría decirlo, dijo Elrond, pero puede suponerse que vuestros trolls habrán saqueado otros botines, o habrán descubierto los restos de viejos robos en alguna cueva de las montañas. He oído que hay quizá todavía tesoros ignotos en las cavernas desiertas de las minas de Moría, desde la guerra de los enanos y los trasgos. Thorin meditó estas palabras. Llevaré esta espada con honor, dijo. Ojalá pronto yenda trasgos otra vez. Un deseo que quizá se cumpla muy pronto en los montes. Dijo Elrond. Pero mostradme ahora vuestro mapa. Lo tomó y lo miró largo rato, y meneó la cabeza, pues si no aprobaba del todo a los enanos y el amor que le tenían al oro, odiaba a los dragones y la cruel perversidad de estas bestias, y se afligió al recordar la ruina de la ciudad de Valle y aquellas campanas alegres, y las riberas incendiadas del centelleante río rápido. La luna resplandecía en un amplio cuarto creciente de plata. Elrond alzó el mapa y la luz blanca lo atravesó. ¿Qué es esto?, dijo. Hay letras lunares aquí, junto a las runas que dicen 5 pies de altura y 3 pasan con holgura. ¿Qué son las letras lunares?, preguntó el hobbit muy excitado. Le encantaban los mapas, como ya os he dicho antes, y también le gustaban las runas y las letras, y las escrituras ingeniosas, aunque él escribía con letras delgadas y como patas de araña. Las letras lunares son letras rúnicas, pero que no se pueden ver, dijo Elrond, no al menos directamente. Solo se las ve cuando la luna brilla por detrás, y en los ejemplos más ingeniosos la fase de la luna y la estación tienen que ser las mismas que en el día en que fueron escritas. Los enanos las inventaron y las escribían con plumas de plata, como tus amigos te pueden contar. Estas tienen que haber sido escritas en una noche del solsticio de verano con luna creciente, hace ya largo tiempo. ¿Qué es lo que dicen?, preguntaron Gandalf y Thorin a la vez, un poco fastidiados quizá de que Elrond las hubiese descubierto primero, aunque es cierto que hasta entonces no habían tenido la oportunidad, y no volverían a tenerla quién sabe por cuánto tiempo. Estad cerca de la piedra gris cuando llame el zorzal, leyó Elrond, y el sol poniente brillará sobre el ojo de la cerradura con las últimas luces del día de Durin.
Durin, Durin, exclamó Thorin. Era el padre de los padres de la más antigua raza de enanos, los barbiluengos, y mi primer antepasado. Yo soy el heredero de Durin. ¿Pero cuándo es el día de Durin?, preguntó Elrond. El primer día del año nuevo de los enanos, dijo Thorin. Como todos sabéis sin ninguna duda, el primer día de la última luna del otoño, en los umbrales del invierno. Todavía llamamos día de Durin a aquel en que el sol y la última luna de otoño están juntos en el cielo. Pero me temo que esto no ayudará, pues nadie sabe hoy cuándo este tiempo se presentará otra vez. Eso está por verse, dijo Gandalf. ¿Hay algo más escrito? Nada que se revele con esta luna, dijo Elrond, y le devolvió el mapa a Thorin. Y luego bajaron al agua para ver a los elfos que bailaban y cantaban en la noche del solsticio. La mañana siguiente, la mañana del solsticio, fue tan hermosa y fresca como hubiera podido soñarse. Un cielo azul sin nubes, y el sol que brillaba en el agua. Partieron entonces entre cantos de despedida y buen viaje, con los corazones dispuestos a nuevas aventuras, y sabiendo por dónde tenían que ir para cruzar las montañas nubladas hacia la tierra de más allá. 4. Sobre la colina y bajo la colina. Había muchas sendas que subían internándose en aquellas montañas, y sobre ellas muchos desfiladeros. Casi todas estas sendas eran engañosas y decepcionantes, o no llevaban a ningún sitio, o acababan mal, y casi todos estos desfiladeros estaban infestados de criaturas malvadas y peligros horrorosos. Los enanos y el hobbit, ayudados por el sabio consejo de Elrond y los conocimientos y la memoria de Gandalf, tomaron el camino que llegaba al desfiladero apropiado. Muchos días después de haber remontado el valle y de dejar millas atrás la última morada, todavía seguían subiendo y subiendo. Era una senda escabrosa y peligrosa, un camino tortuoso, desierto y largo. Al fin pudieron volverse a mirar las tierras que habían dejado, allá abajo en la distancia. Lejos, muy lejos en el poniente, donde las cosas eran azules y tenues, Bilbo sabía que estaba su propio país, con casas seguras y cómodas, y el pequeño agujero, Hobbit. Se estremeció. Empezaba a sentirse un frío cortante allí arriba, y el viento silbaba entre las rocas. También, a veces, unos cantos rodados bajaban a saltos por las laderas de la montaña, los había soltado el sol de mediodía sobre la nieve, y pasaban entre ellos, lo que era afortunado, o sobre sus cabezas, lo que era alarmante. Las noches se sucedían incómodas y muy frías, y no se atrevían a cantar ni a hablar demasiado alto, pues los ecos eran extraños y parecía que al silencio le molestaba que lo quebrasen, excepto con el ruido del agua, el quejido del viento y el crujido de la piedra. El verano está llegando allá abajo, pensó Bilbo. Y ya empiezan la siega del heno y las meriendas. A este paso estarán recolectando y recogiendo moras aún antes de que empecemos a bajar del otro lado. Y los demás tenían también pensamientos lúgubres de este tipo, aunque cuando se habían despedido de Elrond alentados por la mañana de verano, habían hablado alegremente del cruce de las montañas y de cabalgar al galope por las tierras que se extendían más allá. Habían pensado llegar a la puerta secreta de la montaña solitaria tal vez en esa misma primera luna de otoño. Y quizás sea el día de Durin, habían dicho. Solo Gandalf había meneado en silencio la cabeza. Ningún enano había atravesado ese paso desde hacía muchos años, pero Gandalf sí, y conocía el mal y el peligro que habían crecido y aumentado en las tierras salvajes desde que los dragones habían expulsado de allí a los hombres, y desde que los trasgos habían ocupado la región en secreto después de la batalla de las minas de Moría. Aún los buenos planes de magos sabios como Gandalf, y de buenos amigos como Elrond, se olvidan a veces, cuando uno está lejos en peligrosas aventuras al borde del yermo. Y Gandalf era un mago bastante sabio como para tenerlo en cuenta. Sabía que algo inesperado podía ocurrir, y apenas se atrevía a desear que no tuvieran alguna aventura horrible en aquellas grandes y altas montañas de picos y valles solitarios, donde no gobernaba ningún rey. Nada ocurrió. Todo marchó bien, hasta que un día se encontraron con una tormenta de truenos. Más que una tormenta era una batalla de truenos. ¿Sabéis qué terrible puede llegar a ser una verdadera tormenta de truenos allá abajo en el valle del río, sobre todo cuando dos grandes tormentas se encuentran y se baten? Más terribles todavía son los truenos y los relámpagos en las montañas por la noche, cuando las tormentas vienen del este y del oeste y luchan entre ellas. El relámpago se hace triza sobre los picos, y las rocas tiemblan, y unos enormes estruendos parten el aire, y entran rodando a los tumbos en todas las cuevas y agujeros, y un ruido abrumador y una claridad súbita invaden la oscuridad. Bilbo nunca había visto o imaginado nada semejante. Estaban muy arriba en un lugar estrecho, y a un lado un precipicio espantoso caía sobre un valle sombrío. Allí pasaron la noche, al abrigo de una roca, Bilbo, tendido bajo una manta y temblando de pies a cabeza. Cuando miró fuera, vio a la luz de los relámpagos los gigantes de piedra abajo en el valle. Habían salido y ahora estaban jugando, tirándose piedras unos a otros. Las recogían y las arrojaban en la oscuridad, y allá abajo se rompían o desmenuzaban entre los árboles.
Luego llegaron el viento y la lluvia, y el viento azotaba la lluvia y el granizo en todas direcciones, por lo que el refugio de la roca no los protegía mucho. Al rato estaban todos empapados hasta los huesos y los ponis se encogían, bajaban la cabeza, y metían la cola entre las patas, y algunos relinchaban de miedo. Las risotadas y los gritos de los gigantes podían oírse por encima de todas las laderas. Esto no irá bien, dijo Thorin. Si no salimos despedidos, o nos ahogamos, o nos alcanza un rayo, nos atrapará alguno de esos gigantes y de una patada nos mandará al cielo como una pelota de fútbol. Bien, si sabes de un sitio mejor, llévanos allí, dijo Gandalf, quien se sentía muy malhumorado, y no estaba nada contento con los gigantes. El final de la discusión fue enviar a Fili y Kili en busca de un refugio mejor. Tenían ojos muy penetrantes, y siendo los enanos más jóvenes, unos 50 años menos que los otros, se ocupaban por lo común de este tipo de tareas, cuando todos comprendían que sería inútil enviar a Bilbo. No hay nada como mirar, si queréis encontrar algo, al menos eso decía Thorin a los enanos jóvenes. Cierto que casi siempre se encuentra algo, si se mira, pero no siempre es lo que uno busca. Así ocurrió en esta ocasión. Fili y Kili pronto estuvieron de vuelta, arrastrándose, doblados por el viento, aferrándose a las rocas. Hemos encontrado una cueva seca, dijeron, doblando el próximo recodo no muy lejos de aquí, y caben ponis y todo. ¿La habéis explorado a fondo? Dijo el mago, que sabía que las cuevas de las montañas raras veces están sin ocupar. Sí, sí, dijeron Fili y Kili, aunque todos sabían que no podían haber estado allí mucho tiempo, habían regresado casi enseguida. No es demasiado grande ni tampoco muy profunda. Naturalmente, esto es lo peligroso de las cuevas. A veces uno no sabe lo profundas que son, o a dónde puede llevar un pasadizo, o lo que te espera dentro. Pero en aquel momento las noticias de Fili y Kili parecieron bastante buenas. Así que todos se levantaron y se prepararon para trasladarse. El viento aullaba y el trueno retumbaba aún, y era difícil moverse con los ponis. De todos modos, la cueva no estaba muy lejos. Al poco tiempo llegaron a una gran roca que sobresalía en la senda. Detrás, en la ladera de la montaña, se abría un arco bajo. Había espacio suficiente para que pasaran los ponis apretujados, una vez que les quitaran las sillas. Debajo del arco era agradable oír el viento y la lluvia fuera y no cayendo sobre ellos, y sentirse a salvo de los gigantes y sus rocas. Pero el mago no quería correr riesgos. Encendió su vara, como aquel día en el comedor de Bilbo que ahora parecía tan lejano, si lo recordáis, y con la luz exploraron la cueva de extremo a extremo. Parecía de buen tamaño, pero no era demasiado grande ni misteriosa. Tenía el suelo seco y algunos rincones cómodos. En uno de ellos había lugar para los ponis, y allí permanecieron las bestias muy contentas del cambio, humeando y mascando en los morrales. Oin y Gloin querían encender una hoguera en la entrada para secarse la ropa, pero Gandalf no quiso ni oírlo. Así que tendieron las cosas húmedas en el suelo y sacaron otras secas. Luego ahuecaron las mantas, sacaron las pipas e hicieron anillos de humo que Gandalf volvía de diferentes colores y hacía bailar en el techo para entretenerlos. Charlaron, y olvidaron la tormenta, y discutieron lo que cada uno haría con su parte del tesoro, cuando lo tuviesen, lo que de momento no parecía tan imposible, y así fueron quedándose dormidos uno tras otro. Y esa fue la última vez que usaron los ponis, los paquetes, equipajes, herramientas y todo lo que habían traído con ellos. No obstante, fue una suerte esa noche que hubiesen traído al pequeño Bilbo. Porque, por alguna razón, Bilbo no pudo dormirse hasta muy tarde, y luego tuvo unos sueños horribles. Soñó que una grieta en la pared del fondo de la cueva se agrandaba y se agrandaba, abriéndose más y más, y él estaba muy asustado pero no podía gritar, ni hacer otra cosa que seguir acostado, mirando. Después soñó que el suelo de la cueva cedía, y que se deslizaba, y que él empezaba a caer, quién sabe a dónde. En ese momento despertó con un horrible sobresalto y se encontró con que parte del sueño era verdad. Una grieta se había abierto al fondo de la cueva y era ya un pasadizo ancho. Apenas si tuvo tiempo de ver la última de las colas de los ponis, que desaparecía en la sombra. Por supuesto, lanzó un chillido estridente, tanto como puede llegar a serlo un chillido de hobbit, bastante asombroso si tenemos en cuenta el tamaño de estas criaturas. Afuera saltaron los trasgos grandes, trasgos enormes de cara fea, montones de trasgos, antes que nadie pudiera decir, peñas y breñas. Había por lo menos 6 para cada enano, y 2 más para Bilbo, y los apresaron a todos y los llevaron por la hendedura, antes de que nadie pudiera decir, madera y hoguera. Pero no a Gandalf. Eso fue lo bueno del grito de Bilbo. Lo había despertado por completo en una décima de segundo, y cuando los trasgos iban a ponerle las manos encima, hubo un destello terrorífico, como un relámpago en la cueva, un olor como de pólvora, y varios cayeron muertos.
La grieta se cerró de golpe y Bilbo y los enanos estaban en el lado equivocado. ¿Dónde se encontraba Gandalf? De eso ni ellos ni los trasgos tenían la menor idea, y los trasgos no esperaron a averiguarlo. Tomaron a Bilbo y a los enanos, y los hicieron andar a toda prisa. El sitio era profundo, profundo y oscuro, tanto que solo los trasgos que habían tenido la ocurrencia de vivir en el corazón de las montañas podían distinguir algo. Los pasadizos se cruzaban y confundían en todas direcciones, pero los trasgos conocían el camino tan bien como vosotros el de la oficina de correos más próxima, y el camino descendía y la atmósfera era cada vez más enrarecida y horrorosa. Los trasgos eran muy brutos, pellizcaban sin compasión, y reían entre dientes o a carcajadas, con voces horribles y pétreas. Y Bilbo se sentía más desgraciado aún que cuando el troll lo había levantado tirándole de los dedos de los pies. Una y otra vez se encontraba añorando el agradable y reluciente agujero, Hobbit. No sería esta la última ocasión. De pronto apareció ante ellos el resplandor de una luz roja. Los trasgos empezaron a cantar, a croar, golpeteando los pies planos sobre la piedra, y sacudiendo también a los prisioneros. Azota, volea, la negra abertura, atrapa, arrebata, pellizca, apañuzca. Bajando, bajando, al pueblo de trasgos, vas tú, muchacho. Embiste, golpea, estruja, revienta, martillo y tenaza, batintín y masa, machaca, machaca, a los subterráneos. Yo, muchacho. Lacera, apachurra, chasquea los látigos, aúlla y solloza, sacude, aporrea, trabaja, trabaja, a huir no te atrevas, mientras los trasgos beben y carcajean. Rodando, rodando, por el subterráneo. Abajo, muchacho. El canto era realmente terrorífico, las paredes resonaban con el azota, volea. Y con el estruja, revienta. Y con la inquietante carcajada de los yo, muchacho. El significado de la canción era demasiado evidente, pues ahora los trasgos sacaron los látigos y los azotaron con gritos de la cera, apachurra, haciéndolos correr delante tan rápido como les era posible, y más de uno de los enanos estaba ya desgañitándose con aullidos incomparables, cuando entraron todos a los trompicones en una enorme caverna. Estaba iluminada por una gran hoguera roja en el centro y por antorchas a lo largo de las paredes, y había allí muchos trasgos. Todos se reían, pateaban y batían palmas, cuando los enanos, con el pobrecito Bilbo detrás y más al alcance de los látigos, llegaron corriendo, mientras los trasgos que los arreaban daban gritos y chasqueaban los látigos. Los ponis estaban ya agrupados en un rincón, y allí tirados estaban todos los sacos y paquetes, rotos y abiertos, revueltos por trasgos, y olidos por trasgos, y manoseados por trasgos, y disputados por trasgos. Me temo que fue lo último que vieron de aquellos excelentes ponis, incluyendo un magnífico ejemplar blanco, pequeño y vigoroso, que Elrond había prestado a Gandalf, ya que el caballo no era apropiado para los senderos de montaña. Porque los trasgos comen caballos y ponis y burros, y otras cosas mucho más espantosas, y siempre tienen hambre. Sin embargo, los prisioneros solo pensaban ahora en sí mismos. Los trasgos les encadenaron las manos a la espalda y los unieron a todos en línea, y los arrastraron hasta el rincón más lejano de la caverna con el pequeño Bilbo remolcado al extremo de la hilera. Allá, entre las sombras, sobre una gran piedra lisa, estaba sentado un trasgo terrible de cabeza enorme, y unos trasgos armados permanecían de pie alrededor blandiendo las hachas y las espadas curvas que ellos usan. Ahora bien, los trasgos son crueles, malvados y de mal corazón. No hacen nada bonito, pero sí muchas cosas ingeniosas. Pueden excavar túneles y minas tan bien como cualquier enano no demasiado diestro, cuando se toman la molestia, aunque comúnmente son desaseados y sucios. Martillos, hachas, espadas, puñales, picos y pinzas, y también instrumentos de tortura, los hacen muy bien, o consiguen que otra gente los haga, prisioneros o esclavos obligados a trabajar hasta que mueren por falta de aire y luz. Es probable que ellos hayan inventado algunas de las máquinas que desde entonces preocupan al mundo, en especial ingeniosos aparatos que matan enormes cantidades de gente de una vez, pues las ruedas y los motores y las explosiones siempre les encantaron, como también no trabajar con sus propias manos más de lo indispensable, pero en aquellos días, y en aquellos parajes agrestes, no habían ido, como se dice, todavía tan lejos. No odiaban especialmente a los enanos, no más de lo que odiaban a todos y todo, y particularmente lo metódico y próspero. En ciertos lugares unos enanos malvados han llegado a pactar con ellos. Pero tenían particular aversión por la gente de Thorin a causa de la guerra que habéis oído mencionar, pero que no viene a cuento en esta historia. Y de todos modos a los trasgos no les preocupa a quién capturan, en tanto puedan dar el golpe en secreto y de un modo ingenioso, y los prisioneros no sean capaces de defenderse. ¿Quiénes son esas miserables personas? Dijo el gran trasgo. Enanos, y esto, dijo uno de los captores, tirando de la cadena de Bilbo de tal modo que el hobbit cayó delante de rodillas.
Los encontramos refugiados en nuestro porche principal. ¿Qué pretendíais?, dijo el gran trasgo volviéndose hacia Thorin. Nada bueno, podría asegurarlo. Espiar los asuntos privados de mis gentes, supongo. Ladrones, no me sorprendería saber que lo sois. Asesinos y amigos de los elfos, sin duda alguna. Ven, ¿qué tienes que decir? Thorin el enano, a vuestro servicio. Replicó Thorin, una mera nadería cortés. De las cosas que sospechas e imaginas no tenemos la menor idea. Nos resguardamos de una tormenta en lo que parecía una cueva cómoda y no usada, nada más lejos de nuestro pensamiento que molestar de algún modo a los trasgos. Esto era bastante cierto. Gruñó el gran trasgo. Eso es lo que dices. Podría preguntarte qué hacíais allá arriba en las montañas, y de dónde venís y a dónde vais. En realidad me gustaría saber todo sobre vosotros. No digo que pueda serviros de algo, Thorin escudo de roble, ya sé demasiado de tu gente, pero conozcamos de una vez la verdad. De lo contrario prepararé para vosotros algo particularmente incómodo. Íbamos de viaje a visitar a nuestros parientes, nuestros sobrinos y sobrinas, y primeros, segundos y terceros primos, y otros descendientes de nuestros abuelos, que viven del lado oriental de estas montañas tan hospitalarias, respondió Thorin, no sabiendo muy bien qué decir así de repente, pues era obvio que la verdad exacta no vendría a cuento. Es un mentiroso, o tú en verdad el terrible, dijo uno de los captores. Varios de los nuestros fueron fulminados por un rayo en la cueva cuando invitamos a estas criaturas a que bajaran, y están tan muertos como piedras. Tampoco nos ha explicado esto. Sostuvo en alto la espada que Thorin había llevado, la espada que procedía del cubil de los trolls. El gran trasgo dio un aullido de rabia realmente horrible cuando vio la espada, y todos los soldados crujieron los dientes, batieron los escudos, y patearon. Reconocieron la espada al momento. En otro tiempo había dado muerte a cientos de trasgos, cuando los elfos rubios de Gondolin los cazaron en las colinas o combatieron al pie de las murallas. La habían denominado Orcrist, hendedora de trasgos, pero los trasgos la llamaban simplemente mordedora. La odiaban, y odiaban todavía más a cualquiera que la llevase. Asesinos y amigos de los elfos. Gritó el gran trasgo. Acuchilladlos. Golpeadlos. Mordedlos. Que les rechinen los dientes. Llevadlos a agujeros oscuros repletos de víboras y que nunca vuelvan a ver la luz. Tenía tanta rabia que saltó del asiento y se lanzó con la boca abierta hacia Thorin. Justo en ese momento todas las luces de la caverna se apagaron, y la gran hoguera se convirtió, en una torre de resplandeciente humo azul que subía hasta el techo, esparciendo penetrantes chispas blancas entre todos los trasgos. Los gritos y lamentos, gruñidos, farfulleos y chapurreos, aullidos, alaridos y maldiciones, chillidos y graznidos que siguieron entonces, eran indescriptibles. Varios cientos de gatos salvajes y lobos asados vivos, todos juntos y despacio, no hubieran hecho tanto alboroto. Las chispas ardían abriendo agujeros en los trasgos, y el humo que ahora caía del techo oscurecía tanto el aire, que ni siquiera ellos mismos podían ver. Pronto empezaron a caer unos sobre otros y a rodar en montones por el suelo, mordiendo, pateando y peleando, como si todos se hubieran vuelto locos. De repente una espada destelló con luz propia. Bilbo vio que atravesaba de lado a lado al gran trasgo, mudo de asombro y furioso a la vez. Cayó muerto, y los soldados trasgos, huyendo y gritando delante de la espada, desaparecieron en la oscuridad. La espada volvió a la vaina. Seguidme a prisa, dijo una voz fiera y queda. Y antes que Bilbo comprendiese lo que había ocurrido, estaba ya trotando de nuevo, tan rápido como podía, al final de la columna, bajando por más pasadizos oscuros mientras los alaridos del salón de los trasgos quedaban atrás, cada vez más débiles. Una luz pálida los guiaba. Más rápido, decía la voz. Pronto volverán a encender las antorchas. Espera un momento, dijo Dori, que estaba detrás, al lado de Bilbo, y era un excelente compañero. Como mejor pudo, con las manos atadas, consiguió que el hobbit se le subiera a los hombros, y luego echaron todos a correr, con un tintineo de cadenas y más de un tropezón, ya que no tenían manos para sostenerse. No se detuvieron por un largo rato, cuando ya estaban sin duda en el corazón mismo de la montaña. Entonces Gandalf encendió la vara. Por supuesto, era Gandalf, pero en ese momento todos estaban demasiado ocupados para preguntar cómo había llegado allí. Volvió a sacar la espada, y una vez más la hoja destelló en la oscuridad. Ardía con una furia centelleante si había trasgos alrededor, y ahora brillaba como una llama azul por el deleite de haber matado al gran señor de la cueva. No le costó nada cortar las cadenas de los trasgos y liberar lo más rápidamente posible a todos los prisioneros. El nombre de esta espada, recordaréis, era Glamdring, martillo de enemigos. Los trasgos la llamaban simplemente demoledora, y la odiaban, si eso hubiera sido posible, todavía más que a mordedora. También Orcrist había sido salvada, pues Gandalf se la había arrebatado a uno de los guardias aterrorizados.
Gandalf pensaba en todo, y aunque no podía hacer cualquier cosa, ayudaba siempre a los amigos que estaban en aprietos. ¿Estamos todos aquí?, dijo, entregando la espada a Thorin con una reverencia. Veamos. 1. Thorin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Dónde están Fili y Kili? Aquí. 12, 13. Y he ahí al señor Bolsón, 14. Bien, bien. Podría ser peor, y sin embargo podría ser mucho mejor. Sin ponis, y sin comida, y sin saber muy bien dónde estamos, y unas hordas de trasgos furiosos justo detrás. Sigamos adelante. Siguieron adelante. Gandalf estaba en lo cierto. Se oyeron ruidos de trasgos y unos gritos horribles allá detrás a lo lejos, en los pasadizos que habían atravesado. Se apresuraron entonces todavía más, y como el pobre Bilbo no podía seguirles el paso, pues los enanos son capaces de correr más deprisa, os lo aseguro, cuando tienen que hacerlo, se turnaron llevándolo a hombros. Sin embargo, los trasgos corren más rápido que los enanos, y estos trasgos conocían mejor el camino, ellos mismos habían abierto los túneles, y estaban locos de furia. Así que hiciesen lo que hiciesen, los enanos oían los gritos y aullidos que se acercaban cada vez más. Muy pronto alcanzaron a oír el ruido de los pies de los trasgos, muchos, muchos pies que parecían estar a la vuelta del último recodo. El destello de las antorchas rojas podía verse detrás de ellos en el túnel, y ya empezaban a sentirse muertos de cansancio. ¿Por qué, o por qué habré dejado mi agujero, hobbit?, decía el pobre señor Bolsón, mientras se sacudía hacia arriba y abajo sobre la espalda de Bombur. ¿Por qué, o por qué habré traído a este pobrecito hobbit a buscar el tesoro?, decía el desdichado Bombur, que era gordo, y se bamboleaba mientras el sudor le caía en gotas de la nariz a causa del calor y el terror. En aquel momento Gandalf se retrasó, y Thorin con él. Doblaron un recodo cerrado. Están a la vuelta, gritó el mago. Desenvaina tu espada, Thorin. No quedaba nada más que hacer, y a los trasgos no les gustó. Venían corriendo a toda prisa y dando gritos, y al llegar al recodo tropezaron atónitos con hendedora de trasgos y martillo de enemigos que brillaban frías y luminosas. Los que iban delante arrojaron las antorchas y dieron un alarido antes de morir. Los de atrás aullaban siguiéndolos. Mordedora y demoledora. Chillaron, y pronto todos estuvieron envueltos en una completa confusión, y la mayoría se apresuró a regresar por donde había venido. Pasó bastante tiempo antes de que cualquiera de ellos se atreviese a doblar aquel recodo. Mientras, los enanos se habían puesto otra vez en marcha, siguiendo un largo camino que los llevaba a los túneles oscuros del país de los trasgos. Cuando los trasgos se dieron cuenta, apagaron las antorchas y se deslizaron pisando con cuidado, y eligieron a los corredores más veloces, aquellos que tenían oídos como comadrejas en la oscuridad, y eran casi tan silenciosos como murciélagos. Así ocurrió que ni Bilbo, ni los enanos, ni siquiera Gandalf, los oyeron llegar, ni tampoco los vieron. Pero los trasgos los vieron a ellos, pues de la vara de Gandalf se desprendía una débil luz que ayudaba a los enanos a encontrar el camino. De repente, Doric, que ahora otra vez corría a la cola llevando a Bilbo, fue aferrado por detrás en la oscuridad. Gritó y cayó. Y el hobbit rodó de los hombros de Dori a la negrura, se golpeó la cabeza contra una piedra, y no recordó nada más. 5. Acertijos en las tinieblas. Cuando Bilbo abrió los ojos, se preguntó si en verdad los habría abierto, pues todo estaba tan oscuro como si los tuviese cerrados. No había nadie cerca de él. Imaginaos qué terror. No podía ver nada, ni oír nada, ni sentir nada, excepto la piedra del suelo. Se incorporó muy lentamente y anduvo a tientas hasta tropezar con la pared del túnel, pero ni hacia arriba ni hacia abajo pudo encontrar nada, nada en absoluto, ni rastro de trasgos o enanos. La cabeza le daba vueltas y ni siquiera podía decir en qué dirección habrían ido los otros cuando cayó de bruces. Trató de orientarse de algún modo, y se arrastró largo trecho hasta que de pronto tocó con la mano algo que parecía un anillo pequeño, frío y metálico, en el suelo del túnel. Este iba a ser un momento decisivo en la carrera de Bilbo, pero él no lo sabía. Casi sin darse cuenta, se metió la sortija en el bolsillo. Por cierto, no parecía tener ninguna utilidad por ahora. No avanzó mucho más, se sentó en el suelo helado, abandonándose a un completo abatimiento. Se imaginaba friendo huevos y panceta en la cocina de su propia casa, pues alcanzaba a sentir, dentro de él, que era la hora de alguna comida, pero esto solo lo hacía más miserable. No sabía a dónde ir, ni qué había ocurrido, ni por qué lo habían dejado atrás, o por qué si lo habían hecho, los trasgos no lo habían capturado. No sabía ni siquiera por qué tenía la cabeza tan dolorida. La verdad es que había estado mucho tiempo tendido y quieto, invisible y olvidado en un rincón muy oscuro. Al cabo de un rato se palpó las ropas buscando la pipa. No estaba rota, y eso era algo. Buscó luego la petaca, y había algún tabaco, lo que ya era algo más, y luego buscó las cerillas y no encontró ninguna, y esto lo desanimó por completo.
Solo el cielo sabe qué cosa hubiera podido caer sobre él atraída por el roce de las cerillas y el olor del tabaco. Pero por ahora se sentía muy abatido. No obstante, rebuscando en los bolsillos y palpándose de arriba abajo en busca de cerillas, topó con la empuñadura de la pequeña espada, la daga que había obtenido de los trolls y que casi había olvidado. Por fortuna, tampoco los trasgos la habían descubierto, pues la llevaba dentro de los calzones. Entonces la desenvainó. La espada brilló pálida y débil ante los ojos de Bilbo. Así que es una hoja de los elfos, también, pensó, y los trasgos no están muy cerca, aunque tampoco bastante lejos. Pero de alguna manera se sintió reconfortado. Era bastante bueno llevar una hoja forjada en Gondolin para las guerras de los trasgos de las que había cantado tantas canciones, y también había notado que esas armas causaban gran impresión entre los trasgos que tropezaban con ellas de improviso. Volver, pensó, no sirve de nada. ¿Ir por algún camino lateral? Imposible. ¿Ir hacia adelante? No hay alternativa. Adelante pues. Y se incorporó y trotó llevando la espada alzada frente a él, una mano en la pared y el corazón palpitando. Era evidente que Bilbo se encontraba en lo que puede llamarse un sitio estrecho. Pero recordad que no era tan estrecho para él como lo habría sido para vosotros o para mí. Los hobbits no se parecen mucho a la gente ordinaria, y aunque sus agujeros son unas viviendas muy agradables y acogedoras, adecuadamente ventiladas, muy distintas de los túneles de los trasgos, están más acostumbrados que nosotros a andar por galerías, y no pierden fácilmente el sentido de la orientación bajo tierra, no cuando ya se han recobrado de un golpe en el cráneo. También pueden moverse muy en silencio y esconderse con rapidez. Se recuperan de un modo maravilloso de caídas y magulladuras, y tienen un fondo de prudencia y unos dichos juiciosos que la mayoría de los hombres no ha oído nunca o olvidado hace tiempo. De cualquier modo, no me hubiera sentido a gusto en el sitio donde estaba el señor Bilbo. La galería parecía no tener fin. Todo lo que él sabía era que seguía bajando, siempre en la misma dirección, a pesar de un recodo y una o dos vueltas. Había pasadizos que partían de los lados aquí y allá, como podía saber por el brillo de la espada, o podía sentir con la mano en la pared. No les prestó atención, pero apresuraba el paso por temor a los trasgos o a cosas oscuras imaginadas a medias que asomaban en las bocas de los pasadizos. Adelante y adelante siguió, bajando y bajando, y todavía no se oía nada, excepto el zumbido ocasional de un murciélago que se le acercaba, asustándolo en un principio, pero que luego se repitió tanto que él dejó de preocuparse. No sé cuánto tiempo continuó así, odiando seguir adelante, no atreviéndose a parar, adelante y adelante, hasta que estuvo más cansado que cansado. Parecía que el camino continuaría así al día siguiente y más allá, perdiéndose en los días que vendrían después. De pronto, sin ningún motivo, se encontró trotando en un agua fría como el hielo. Uf, esto lo reanimó, rápida y bruscamente. No sabía si el agua era solo un estanque en medio del camino, la orilla de un arroyo que cruzaba el túnel bajo tierra, o el borde de un lago subterráneo, oscuro y profundo. La espada apenas brillaba. Se detuvo y escuchando con atención alcanzó a oír unas gotas que caían desde un techo invisible en el agua de abajo, pero no parecía haber ningún otro tipo de ruido. De modo que es un lago o un pozo, y no un río subterráneo, pensó. Aún así no se atrevió a meterse en el agua a oscuras. No sabía nadar, y además pensaba en las criaturas barrosas y repugnantes, de ojos saltones y ciegos, que culebreaban sin duda en el agua. Hay extraños seres que viven en pozos y lagos en el corazón de los montes, pero cuyos antepasados llegaron nadando, solo el cielo sabe hace cuánto tiempo, y nunca volvieron a salir, y los ojos les crecían, crecían y crecían mientras trataban de ver en la oscuridad. Y allí hay también criaturas más viscosas que peces. Aún en los túneles y cuevas que los trasgos habían excavado para sí mismos, hay otras cosas vivas que ellos desconocen, cosas que han venido arrastrándose desde fuera para descansar en la oscuridad. Además, los orígenes de algunos de estos túneles se remontan a épocas anteriores a los trasgos, quienes solo los ampliaron y unieron con pasadizos, y los primeros propietarios están todavía allí, en raros rincones, deslizándose y olfateando todo alrededor. Aquí abajo junto al agua lóbrega vivía el viejo Golem, una pequeña y viscosa criatura. No sé de dónde había venido, ni quién o qué era. Era Golem, tan oscuro como la oscuridad, excepto dos grandes ojos redondos y pálidos en la cara flaca. Tenía un pequeño bote y remaba muy en silencio por el lago, pues lago era, ancho, profundo y mortalmente frío. Remaba con los grandes pies colgando sobre la borda, pero nunca agitaba el agua. No él. Los ojos pálidos e inexpresivos buscaban peces ciegos alrededor, y los atrapaba con los dedos largos, rápidos como el pensamiento. Le gustaba también la carne. Los trasgos le parecían buenos, cuando podía echarles mano, pero trataba de que nunca lo encontraran desprevenido. Los estrangulaba por la espalda si alguna vez bajaba uno de ellos hasta la orilla del agua, mientras él rondaba en busca de una presa.
Rara vez lo hacían, pues tenían el presentimiento de que algo desagradable acechaba en las profundidades, debajo de la raíz misma de la montaña. Cuando excavaban los túneles, tiempo atrás, habían llegado hasta el lago y descubrieron que no podían ir más lejos. De modo que para ellos el camino terminaba en esa dirección, y de nada les valía merodear por allí, a menos que el gran trasgo los enviase. A veces tenían la ocurrencia de buscar peces en el lago, y a veces ni el trasgo ni el pescado volvían. Gollum vivía en verdad en una isla de roca barrosa en medio del lago. Observaba a Bilbo desde lejos con los ojos pálidos como telescopios. Bilbo no podía verlo, mientras el otro lo miraba, perplejo. Parecía evidente que no era un trasgo. Gollum se metió en el bote y se alejó de la isla. Bilbo, sentado a orillas del agua, se sentía desconcertado, como si hubiese perdido el camino y el juicio. De pronto asomó Gollum, que cuchicheó y siseó. Bendícenos y salpícanos, precioso mío. Me huelo un banquete selecto, por lo menos nos daría para un sabroso bocado, Gollum. Y cuando dijo Gollum hizo con la garganta un ruido horrible como si engullera. Y así fue como le dieron ese nombre, aunque él siempre se llamaba a sí mismo, precioso mío. El hobbit dio un brinco cuando oyó el siseo, y de repente vio los ojos pálidos clavados en él. ¿Quién eres?, preguntó, adelantando la espada. ¿Qué es él, precioso mío?, susurró Gollum, que siempre se hablaba a sí mismo, porque no tenía ningún otro con quien hablar. Eso era lo que quería descubrir, pues en verdad no tenía mucha hambre, solo curiosidad. De otro modo hubiese estrangulado primero y susurrado después. Soy el señor Bilbo Bolsón. He perdido a los enanos y al mago y no sé dónde estoy, y tampoco quiero saberlo, si pudiera salir. ¿Qué tiene él en las manos?, dijo Gollum mirando la espada, que no le gustaba mucho. Una espada, una hoja nacida en Gondolin. Ese es, dijo Gollum, y en un tono más cortés, quizás se siente aquí y charle conmigo un rato, precioso mío. ¿Le gustan los acertijos? Quizás sí, no. Estaba ansioso por parecer amable, al menos por un rato, y hasta que supiese algo más sobre la espada y el hobbit. Si realmente estaba solo, si era bueno para comer, y si Gollum mismo tenía mucha hambre. Acertijos era todo en lo que podía pensar. Proponerlos y de vez en cuando encontrar alguna solución había sido el único entretenimiento que había compartido con otras alegres criaturas, sentadas en sus agujeros, hacía muchos, muchos años, antes de que se quedara sin amigos y de que lo echasen, y en soledad se arrastrara descendiendo y descendiendo, a la oscuridad bajo las montañas. Muy bien, dijo Bilbo, muy dispuesto a mostrarse de acuerdo hasta descubrir algo más acerca de la criatura. Si había venido sola, si estaba furiosa o hambrienta, y si era amiga de los trasgos. Tú preguntas primero, dijo, pues no había tenido tiempo de pensar en un acertijo. Así que Gollum siseó. Las raíces no se ven, y es más alta que un árbol. Arriba y arriba sube, y sin embargo no crece. Fácil, dijo Bilbo. Una montaña, supongo. ¿Lo adivinó fácilmente? Tendría que competir con nosotros, precioso mío. Si Precioso pregunta y él no responde, ¿nos lo comemos, Precioso? Si él pregunta y no contestamos, haremos lo que él quiera, ¿Le enseñaremos el camino de la salida? Sí. De acuerdo, dijo Bilbo, no atreviéndose a discrepar y con el cerebro casi estallándole mientras pensaba en un acertijo que pudiese salvarlo de la olla. 30 caballos blancos en una sierra bermeja. Primero mordisquean, y luego machacan, y luego descansan. Eso era todo lo que se le ocurría preguntar. La idea de comer le daba vueltas en la cabeza. Era además un acertijo bastante viejo, y Gollum conocía la respuesta tan bien como vosotros. Chiste viejo, susurró. Los dientes, precioso mío. Pero solo tenemos 6, precioso. Y enseguida propuso una segunda adivinanza. Canta sin voz, vuela sin alas. Sin dientes muerde, sin boca habla. Un momento. Gritó Bilbo, incómodo, pensando aún en cosas que se comían. Por fortuna una vez había oído algo semejante, y recobrando el ingenio, pensó en la respuesta. El viento, naturalmente, dijo, y quedó tan complacido que inventó en el acto otro acertijo. Esto confundirá a esta asquerosa criaturita subterránea, pensó. Un ojo en la cara azul vio un ojo en la cara verde. Ese ojo es como este ojo, dijo el ojo primero. Pero en lugares bajos, y no en lugares altos. SS, dijo Gollum. Había estado bajo tierra mucho tiempo, y estaba olvidando esa clase de cosas. Pero cuando Bilbo ya esperaba que el desdichado no podría responder, Gollum sacó a relucir recuerdos de tiempos y tiempos y tiempos atrás, cuando vivía con su abuela en un agujero a orillas de un río. SS, precioso mío, dijo. Quiere decir el sol sobre las margaritas, eso quiere decir. Pero estos acertijos sobre las cosas cotidianas al aire libre lo fatigaban.
Le recordaban también los días en que aún no era una criatura tan solitaria y furtiva y repugnante, y lo sacaban de quicio. Más aún, le daban hambre, así que esta vez pensó en algo un poco más desagradable y difícil. No puedes verla ni sentirla, y ocupa todos los huecos. No puedes olerla ni oírla, está detrás de los astros, y está al pie de las colinas, llega primero, y se queda. Mata risas y acaba vidas. Para desgracia de Gollum, Bilbo había oído algo parecido en otros tiempos, y de cualquier modo la respuesta fue rotunda. La oscuridad, dijo, sin ni siquiera rascarse la cabeza o ponerse la gorra de pensar. Caja sin llave, tapa o bisagras, pero dentro un tesoro dorado guarda. Bilbo preguntó para ganar tiempo, hasta que pudiese pensar algo más difícil. Creyó que era un acertijo asombrosamente viejo y fácil, aunque no con estas mismas palabras, pero resultó ser un horrible problema para Gollum. Siseaba entre dientes, sin encontrar la respuesta, murmurando y farfullando. Al cabo de un rato Bilbo empezó a impacientarse. Bueno, ¿qué es? Preguntó. La respuesta no es una marmita hirviendo, como pareces creer, por el ruido que haces. Una oportunidad, que nos dé una oportunidad, precioso mío. SS. SS. Bien, dijo Bilbo tras esperar largo rato. ¿Qué hay de tu respuesta? Pero de súbito Gollum se vio robando en los nidos, hacía mucho tiempo, y sentado en el barranco del río enseñando a su abuela a sorber. Huevos. Siseó. Huevos, eso es. Y enseguida preguntó. Todos viven sin aliento, y fríos como los muertos. Nunca con sed, siempre bebiendo, todos en mallas, siempre en silencio. El propio Gollum se dijo que la adivinanza era asombrosamente fácil, pues él pensaba día y noche en la respuesta. Pero por el momento no se le ocurrió nada mejor, tan aturdido estaba aún por la cuestión del huevo. De cualquier modo fue todo un problema para Bilbo, quien nunca había tenido nada que ver con el agua cuando había podido evitarlo. Imagino que ya conocéis la respuesta, no lo dudo, o que podéis adivinarla en un abrir y cerrar de ojos, ya que estáis cómodamente sentados en casa, y el peligro de ser comidos no turba vuestros pensamientos. Bilbo se sentó y carraspeó una o dos veces, pero la respuesta no llegó. Al cabo Gollum se puso a sisear entre dientes, complacido. ¿Es agradable, precioso mío? ¿Es jugoso? ¿Cruje de rechupete? Espió a Bilbo en la oscuridad. Un momento, dijo Bilbo temblando de miedo. Yo te he dado una buena oportunidad hace poco. Tiene que darse prisa, dijo Gollum, comenzando a pasar del bote a la orilla para acercarse a Bilbo. Pero cuando puso en el agua las patas grandes y membranosas, un pez saltó espantado y cayó sobre los pies de Bilbo. Uf, dijo, qué frío y pegajoso. Y así acertó. Un pez, un pez. Gritó, es un pez. Gollum quedó horriblemente desilusionado, pero Bilbo le propuso otro acertijo tan rápido como le fue posible, y Gollum tuvo que volver al bote y pensar. Sin piernas se apoya en una pierna, 2 piernas se sienta cerca de 3 piernas, y 4 piernas consiguió algo. No era realmente el momento apropiado para este acertijo, pero Bilbo estaba en un apuro. A Gollum le habría costado bastante acertar si Bilbo lo hubiera preguntado en otra ocasión. Tal como ocurrió, hablando de peces, sin piernas, no parecía muy difícil, y el resto fue obvio. Un pez sobre una mesa pequeña, un hombre a la mesa, y el gato que consigue las espinas. Esa era la respuesta, por supuesto, y Gollum la encontró pronto. Entonces pensó que ya era momento de preguntar algo horrible y difícil. Esto fue lo que dijo. Devora todas las cosas, aves, bestias, plantas y flores. Roe el hierro, muerde el acero, y pulveriza la peña compacta. Mata reyes, arruina ciudades y derriba las altas montañas. El pobre Bilbo sentado en la oscuridad pensó en todos los horribles nombres de gigantes y ogros que alguna vez había oído en los cuentos, pero ninguno hacía todas esas cosas. Tenía el presentimiento de que la respuesta era muy diferente y que la sabía de algún modo, pero no era capaz de ponerse a pensar. Empezó a sentir miedo, y esto es malo para pensar. Gollum salió entonces del bote. Saltó al agua y avanzó hacia la orilla. Bilbo alcanzaba a ver los ojos que se acercaban. La lengua parecía habérsele pegado al paladar. Quería gritar, dame tiempo. Pero todo lo que salió en un súbito chillido fue: tiempo, tiempo. Bilbo se salvó por pura suerte. Pues naturalmente esta era la respuesta. Gollum quedó otra vez desilusionado. Ahora estaba enojándose y cansándose del juego. Le había dado mucha hambre en verdad, y no volvió al bote. Se sentó en la oscuridad junto a Bilbo. Esto incomodó todavía más al hobbit y le nubló el ingenio. Ahora él tiene que hacernos una pregunta, precioso mío, ¿sí? SSI con acento agudo, SSI con acento agudo. Una pregunta más para acertar, ¿sí? SSI con acento agudo, dijo Gollum.
Pero Bilbo no podía pensar en ningún acertijo con aquella cosa asquerosamente fría y húmeda al lado, sobándolo y empujándolo. Se rascaba, se pellizcaba, y seguía sin poder pensar. Pregúntenos, decía Gollum. Bilbo se pellizcaba y se palmoteaba. Aferró la espada con una mano y tanteó el bolsillo con la otra. Allí encontró el anillo que había recogido en el túnel y que había olvidado. ¿Qué tengo en el bolsillo?, dijo, en voz alta. Hablaba consigo mismo, pero Gollum creyó que era un acertijo y se sintió terriblemente desconcertado. No vale, no vale. Siseó. No es cierto que no vale, precioso mío, preguntarnos qué tienen los asquerosos bolsillitos. Bilbo, viendo lo que había pasado y no teniendo nada mejor que decir, repitió la pregunta en voz más alta. ¿Qué hay en mis bolsillos? Ese es, siseó Gollum. Tiene que darnos 3 oportunidades, precioso mío, 3 oportunidades. De acuerdo. Adivina, dijo Bilbo. Las manas, dijo Gollum. Falso, dijo Bilbo, quien por fortuna había retirado la mano otra vez. Prueba de nuevo. Ese es, dijo Gollum más desconcertado que nunca. Pensó en todas las cosas que él llevaba en los bolsillos. Espinas de pescado, dientes de trasgos, conchas mojadas, un trozo de ala de murciélago, una piedra aguzada para afilarse los colmillos, y otras cosas repugnantes. Intentó pensar en lo que otra gente podía llevar en los bolsillos. Un cuchillo, dijo al fin. Falso, dijo Bilbo, que había perdido el suyo hacía tiempo. Última oportunidad. Ahora Gollum se sentía mucho peor que cuando Bilbo le había planteado el acertijo del huevo. Siseó, farfulló y se balanceó con acento agudo adelante y atrás, golpeteando el suelo con los pies, y se meneó y retorció. Sin embargo, no se decidía, no quería echar a perder esa última oportunidad. Vamos, dijo Bilbo. Estoy esperando. Trató de parecer valiente y jovial, pero no estaba muy seguro de cómo terminaría el juego, ya Gollum acertase o no. Se acabó el tiempo, dijo. Una cuerda o nada. Chilló Gollum, quien no respetaba del todo las reglas, respondiendo 2 cosas a la vez. Las 2 mal, gritó Bilbo, mucho más aliviado. E incorporándose de un salto, se apoyó de espaldas en la pared más próxima y desenvainó la pequeña espada. Naturalmente, sabía que el torneo de las adivinanzas era sagrado y de una antigüedad inmensa, y que aún las criaturas malvadas temían hacer trampas mientras jugaban. Pero sentía también que no podía confiar en que aquella criatura viscosa mantuviera una promesa. Cualquier excusa le parecería apropiada para eludirla. Y al fin y al cabo la última pregunta no había sido un acertijo genuino de acuerdo con las leyes ancestrales. Pero sin embargo Gollum no lo atacó enseguida. Miraba la espada que Bilbo tenía en la mano. Se quedó sentado, susurrando y estremeciéndose. Al fin, Bilbo no pudo esperar más. Y bien, dijo, ¿qué hay de tu promesa? Me quiero ir, tienes que enseñarme el camino. Dijimos eso, precioso, mostrarle la salida al pequeño y asqueroso bolsón, sí, sí. ¿Pero qué tiene él en los bolsillos? Ni cuerda, precioso, ni nada. Oh, no, Gollum. No te importa, dijo Bilbo, una promesa es una promesa. Vaya, qué prisa. Impaciente, precioso. Siseó Gollum, pero tiene que esperar, sí. No podemos subir por los pasadizos tan deprisa. Primero tenemos que recoger cosas, sí, cosas que nos ayuden. Bien, apresúrate, dijo Bilbo, aliviado al pensar que Gollum se marchaba. Creía que solo se estaba excusando, y que no pensaba volver. ¿De qué hablaba Gollum? ¿Qué cosa útil podía guardar en el lago oscuro? Pero se equivocaba. Gollum pensaba volver. Estaba enfadado ahora y hambriento. Y era una miserable y malvada criatura y ya tenía un plan.